Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Empezamos acá en el versículo 11 y dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Eso es una cita, Pablo cita Isaías capítulo 28, 16, y si mirás Isaías 28, 16, está todo igual menos una palabra. Pablo agrega una palabra acá en Romanos 11, es la palabra todo. Cada persona, él está ofreciendo esto a todas las personas. No es que Isaías no lo ofrecía a todas las personas, lo que Isaías estaba diciendo es que el que cree no va a ser avergonzado, pero Pablo está haciendo énfasis en que el Evangelio no es solo para los judíos. Y aún para los judíos estaba ofrecido a ellos, pero ellos lo malinterpretaron y trataron de llegar por su propia cuenta, sino que cada persona que cree en su corazón será salvo, y él dice, toda persona que cree en su corazón no será avergonzado. La idea de eso es que no va a estar decepcionado, la salvación va a ser verdadera en su vida. Podríamos volver a Romanos capítulo 8, y realmente mirar los versículos. El que ha sido llamado ha sido también justificado y también glorificado. Y esas cosas van a suceder en la persona de aquel que creyó en Cristo como su Salvador. Entonces vamos a ver dos grupos de personas hoy que Pablo nos marca. Y quizás antes de decir, bueno, judíos y gentiles, sí, vamos a ver a ellos dos. Pero vamos a ver a los que invocan al Señor y los que rechazan al Señor, y las consecuencias a veces que ellos tienen. El primer punto que queremos ver es los que invocan al Señor, y lo encontramos ahí en el versículo 11, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y después dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de bien. Miramos esto hace unas semanas atrás, pero empieza ahí con el versículo 12 y dice, no hay distinción entre judío y griego, y es el mismo Señor, el Señor de todos. Miramos eso, que hay un solo Dios, hay un solo Señor. Y no es que que para él es más importante el judío sobre el gentil. No, él realmente agarró y creó un pueblo insignificante a comparación de los otros pueblos, y él dijo, este es mi pueblo elegido para mostrar mi poder, para mostrar que yo soy Dios. Qué buen título, ¿no? Para los judíos. Realmente es porque vos vas a ser pobre y vas a ser frágil, entonces te elijo para mostrar mi poder en tu pueblo frágil. Ahora dicen, sí, qué grande, Dios nos eligió. El problema es que los judíos decían, en vez de decir, Dios me eligió, nos dio la palabra y ahora necesitamos de un Salvador, ellos dijeron, Dios me eligió, ya está. Y entonces, el problema es este, ¿qué hacía Dios con los gentiles? Bueno, los judíos decían, realmente merecen morir, son inmundos. A menos que empiecen a hacer lo que nosotros hacemos, a menos que crean en los pasos judíos y tomen todos los mandamientos y todos los sacramentos y todas las tradiciones. Ahí sí podemos aceptarlo porque deja de ser inmundo, pero hay todo un proceso para hacer eso. Pero el resto, ellos decían, que desaparezcan. No sé quién es su Dios. Y entonces Pablo acá está diciendo, no hay una distinción entre judío y griego. No hay una diferencia entre el pueblo que Dios había escogido y el griego. ¿Qué es lo que significa eso? Todos necesitaban salvación. Todos necesitaban creer en Cristo. Y Cristo murió por todos, por los judíos y por cada uno de nosotros, los gentiles. Y damos gracias a Dios que es así. En cuanto a la aceptación de Dios, los judíos y gentiles están en el mismo nivel. Nosotros todos estamos en el mismo nivel de aceptación a Dios. No hay ninguno que está más cerca. Y quizás decir, sí, ya sé, no estamos más cerca. Y no hay ninguno que está más lejos tampoco. Todos somos pecadores.
Ahora, uno puede endurecer su corazón, pero estamos igualmente delante de Dios. Entonces, lo que queremos ver, porque él marca acá en el versículo 12, los que le invocan. Dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas, bendiciones para esas personas. ¿Para quién? Para todos los que le invocan, judío o gentil. Dios es misericordioso, no solo con los judíos, con cualquier persona que lo busca. Él es misericordioso. Él da bendición y realmente aún a los inconversos Él da bendición. Vemos en el Antiguo Testamento en varios lugares donde dice Dios le da la bendición de la lluvia a los inconversos y a los creyentes, a los judíos y a los gentiles. Le da la bendición de la vida a los judíos y a los gentiles. Hay un montón de bendiciones que Él da, pero acá está hablando específicamente de la bendición de la salvación a los que le invocan. Cuando hablamos de la palabra invocar, es la idea de venir al Señor y decir, Señor, vos sos el Salvador, vos sos el Dios Todopoderoso. Y es una idea de darle reverencia a Él. Implica la idea de dependencia a Él, una dedicación completa delante del Señor. Es reconocer y someterse a su deidad, su autoridad, a su soberanía, a su poder, a su majestad, a su palabra. Mencioné esto, no me acuerdo si la semana pasada o sea 2 semanas atrás, pero a veces tenemos la tendencia cuando compartimos el Evangelio a hacerlo más light, ¿no? Queremos que conozcan a Cristo, entonces vamos a cambiar la palabra pecado por errores humanos, ¿no es cierto? Suena mucho más tranquilo. Tenés unos errores y Dios, esos errores hay que corregirlos, ¿no? He escuchado eso, tristemente he escuchado esa forma de predicar. Pero a veces tenemos la tendencia de hacerlo más light cuando compartimos el Evangelio. Y decimos, bueno, si vos orás esta oración que es, Señor, quiero que seas Dios de mi vida y que me bendigas en gran manera con tu salvación. No hablan del pecado, no mencionan, y es más, si no hablas del pecado, ¿para qué necesitas un Salvador? Porque si no sos pecador o no hablas del pecado, no necesitas un Salvador, pero hay algunos que predican el Evangelio así, y predicaban el Evangelio de una manera light, y después esa persona conoce a Cristo, entre comillas, de una manera light, ¿no? Y después, una vez que vos decís, sos un creyente ahora, conoces a Cristo, entonces le empezás a predicar y decís, bueno, Dios no quiere que vivas de esta manera. ¿Por qué? ¿Cómo? Ahora no puedo pecar. Yo pensé que estaba agregando al Señor y listo, que ya estaba listo. Y entonces, ¿qué hicieron? En vez de decir, nos equivocamos cómo compartimos el Evangelio, porque lo hicimos de una manera light, y decir, esa persona realmente no es salva, hizo una profesión o una oración, pero realmente no hay evidencia de su salvación, dijeron, no, hay hermanos carnales. Entonces ellos están bien, son salvos porque hicieron una profesión y están viviendo en pecado, pero algún día van a tomar una decisión y van a cambiar su vida y van a estar viviendo para el Señor. Cuando vemos este pasaje, la frase que Pablo está diciendo acá, que dice, para todos los que le invocan, y los otros versículos donde Jesús es Señor, está hablando de algo que no es light. Está hablando de decir, cuando vos citás o cuando invocás al Señor, vos estás confesando, Él es el Señor. Él es mi amo. No nos gusta hablar de esclavitud, pero yo soy su esclavo, aunque Él dice soy su hijo, pero tengo las mismas cosas que un esclavo en decir, yo voy a adorar al Señor, yo voy a servir al Señor. Lo que Él quiere, yo voy a hacer. Eso es lo que estamos hablando acá. Esas son las personas que le invocan, donde dice, dependemos de Él, reconocemos su deidad, su autoridad, su soberanía, escuchamos su palabra y obedecemos a su palabra. Ahora, no estamos diciendo que haces esas cosas para ser salvo. Estamos diciendo, el Señor obra en su corazón, se da cuenta de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, nuestro pecado, y dice, solamente Dios puede salvarme por medio de Cristo. Y cuando vos reconoces que Cristo murió, también reconoces que Cristo es la salvación, es la única fuente de la salvación. Y como resultado de creer, vos decís, yo voy a rendir cuentas al Señor con mi vida.
y voy a servirle, y voy a someterme a Él, y voy a obedecer a Dios con mi vida. Los judíos tenían oraciones tradicionales y ellos tenían mandamientos que hacían para llegar a Dios, pero no tenían a Dios como Señor. No creían en Cristo como su Salvador, rechazaron al Mesías, pero no tenían a Dios como su Señor. Ellos tenían a ellos como su Señor. Eran orgullosos. La misma palabra de Dios que debía marcar que eran pecadores, los llevó, y no es la culpa de la palabra de Dios, pero ellos, malinterpretándolo, llegaron a ser orgullosos. Usando la misma palabra, dijeron, yo sigo la palabra de Dios, y eran orgullosos, haciéndolos pecar y no poder llegar a Dios, irónicamente. Pero Pablo está acá y está diciendo que los que invocan al Señor, puede ser cualquier persona, es cuando escuchan el Evangelio, vienen y ponen al Señor, reconocen quién es Él y le invocan. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No es una oración nomás. No creo que hay nada malo con la oración, pero a veces es engañoso, nadie entiende eso. Quizás no entienden lo que es la salvación, pero dijeron, yo creo o hice esta oración. Pero Pablo está diciendo, el que reconoce que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y entiende eso, que Él es Señor y confiesa y sabe que resucitó de entre los muertos y confiesa eso, Él es el que invoca al Señor. Esas son las personas que invocan al Señor y dicen, Dios, reconozco quién eres. Y el resultado, versículo 13, dice, todo aquel, no judío, no gentil, cualquier persona que invoque al Señor, que reconoce esas cosas, será salvo. Y después pasa a la segunda cosa en este punto, los que necesitan escuchar el Evangelio. Y realmente tenemos uno de los mensajes, uno de los pasajes más predicados cuando hablamos de una conferencia misionera, ¿no es cierto? Si viene un misionero y vas a tener una conferencia misionera, nosotros no hemos tenido uno por muchos años, pero cuando viene una conferencia misionera, puedo garantizar que alguien va a predicar este pasaje. Y está bien, porque eso es lo que está diciendo, pero es versículo 14 y 15, y lo hacen para motivarnos a llevar el Evangelio, que es lo que debe pasar. Miren el versículo 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Entonces, invocás, o sea, crees e invocás, funciona junto, pero ¿cómo van a invocar, cómo van a decir, Señor, vos sos Señor de mi vida, cuando no han creído? No lo hemos creído. Después dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en la persona de la cual no han oído? Ahora, la palabra oír realmente era la manera principal que se llevaba algo en el tiempo que se escribió la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque hoy quizás oír puede ser lo leí en el internet, lo leí en un WhatsApp, lo leí, puede ser eso. Lo que está diciendo acá es que se proclamaba, y de la manera que se proclamaba en ese tiempo no era, che, te mando este PDF para leerlo, o te digo, era por oír. No había otra manera de comunicación en ese tiempo, hoy lo podemos leer. Pero la idea de eso es, ¿cómo van a creer si no saben del Evangelio? Si no ha llegado a sus oídos o a sus ojos, ¿cómo van a creer? Y después dice la próxima pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a escuchar si no hay alguien que les lleve el Evangelio? A veces nos gusta en esa pregunta decir, bueno, yo no quiero compartir el Evangelio, o no tengo oportunidad, pero mi testimonio va a ser tan bueno que se van a dar cuenta del Evangelio y van a querer creer. El problema es que muchas veces no saben que sos creyente, no tienen idea, porque no le hablas, ¿no? Vos decís, bueno, mi testimonio es un buen testimonio. No, es un mal testimonio si ellos no saben que sos un creyente, y es un mal testimonio si nunca compartiste lo que Cristo hizo en la cruz, y es un mal testimonio si no le dijiste por tu pecado necesitas de un Salvador.
Porque no es suficiente decir mi testimonio va a hablar por mí. No, acá es alguien que necesitaba predicar el Evangelio para que ellos puedan oír, para que ellos puedan creer. Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Ahora acá podés decir que está hablando de un llamado especial. Yo creo que hay personas que están en el ministerio que Dios los llama, el pastorado es un llamado especial que Dios da y la iglesia reconoce ese llamado en la vida del pastor. O también el misionero tenemos eso. Pero la idea es que la iglesia reconoce, no es que la iglesia lo llama o lo pone en ese lugar, reconoce que Dios lo llamó para el ministerio. Entonces sí, hay predicadores que son llamados y son enviados. Pero creo que esto también se aplica a todas las personas que conocen a Cristo. La idea es de ir y predicar. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Si vos no salís de acá, si vos no sos un pastor o misionero, está bien, no podés decir, bueno, no se aplica a mí. No, vos debés salir. ¿Enviado por quién? Por Dios. Porque Dios nos dice que debemos comunicar el Evangelio con otros, debemos predicarlo. Entonces Pablo acá, con una lógica simple y progresiva, y vamos a verlo al revés, les voy a decirlo al revés. Pablo está diciendo que si Dios no envía predicadores, nadie puede oír. Si nadie puede oír, nadie puede creer. Si nadie puede creer, nadie puede invocar al Señor. Y si nadie puede invocar al Señor, nadie puede ser salvo. Ahora pensá en tu propia vida. ¿Cuándo escuchaste el Evangelio? ¿De qué manera escuchaste el Evangelio? ¿Quién te predicó el Evangelio? Normalmente, y es muy raro en otras ocasiones, a veces pasa, pero normalmente escuchaste el Evangelio varias veces antes de que lo entendieras, ¿no? Hay veces que hay personas que han escuchado el Evangelio por 30 años, vez tras vez tras vez, y después creen. Hay algunas personas que lo escuchan vez tras vez tras vez tras vez, y a veces hacen preguntas y van creciendo, y finalmente lo entienden y creen. Pero pensá en tu propia vida. ¿Cómo fue el momento que escuchaste el Evangelio y creíste? ¿Quién te llevó el mensaje? ¿Dónde escuchaste el mensaje? Para que vos puedas creer. Ahora, esto es algo, como ya dije, es algo que cada uno de nosotros debe participar en esto. Esto no es un rol para el pastor. Sí es un rol para el pastor, pero no solo para el pastor. Es un rol para cualquier persona en nuestra iglesia. Dios nos dice, lleva el Evangelio. Y debemos llevar el Evangelio. ¿Y cómo van a creer las personas que están allí afuera, a quien Dios le ofrece la salvación, si vos no estás llevando el Evangelio? Ahora, podés ser muy hipercalvinista, no voy a explicar el término, pero podés decir, bueno, Dios está en control de todas las cosas, entonces Él le va a hacer llegar el Evangelio. Sí, creo que es así. O sea, Dios va a llevar el Evangelio donde Él quiere llevar el Evangelio, pero voy a decirles esto. Tenemos el privilegio que Dios nos lleva a nosotros, nos envía a nosotros a compartir el Evangelio. ¿Y cómo van a escuchar si vos no abrís tu boca con el Evangelio? Muchas veces, bueno, cada año casi viajamos a Estados Unidos y vamos a un montón de iglesias, ¿no es cierto? Y hay algunos que dicen, llegó el misionero, ¿podés venir acá conmigo que quiero que alguien le hable a esta persona de Cristo? Y entonces dicen, como es un misionero, el misionero sabe, tiene la fórmula mágica para que funcione y que puedan ser salvos. Y a veces voy, a veces depende de quién es, le digo, no, o sea, no lo conozco, vos lo conocés, vos le predicaste el Evangelio, le pregunto. No, yo no soy un pastor o un misionero. Entonces ahí le digo, bueno, andá a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Yo le voy a hablar y Él me va a mirar como quién sos vos. Y yo lo voy a mirar como no sé qué decirte, soy un misionero en Argentina. Pero a veces tenemos la tendencia nosotros a decir, bueno, el pastor lo va a hacer, el misionero lo va a hacer, algún líder de la iglesia lo va a hacer. Y ¿sabes qué? Yo no puedo llegar a donde vos estás. Yo no estoy en tu trabajo. No conozco a las personas de allí.
Yo no estoy en tu escuela, no conozco las personas de allí. Yo no estoy en tu barrio, y vos no estás en mi barrio, y vos no estás en mi trabajo, vos no estás en mi escuela, no, aunque no estoy en la escuela más, pero vos no estás en los lugares donde yo estoy. Y Dios nos ha puesto en esos lugares para compartir el Evangelio. Todos los días tenés personas alrededor tuyo que necesitan de Cristo. ¿Y cómo van a reconocer a Cristo? ¿Cómo van a invocar al Señor si la persona que Dios puso ahí, que sabe el Evangelio, no abre su boca? No comparte el Evangelio. Ahora, no estamos diciendo que nosotros tenemos que salvarlos, porque no hacemos eso. Dios es el que hace la salvación. Dios acá está diciendo, lleva el Evangelio, háblalo, compartilo, decí lo que Dios hizo en tu corazón y cómo lo hizo, y contá cómo invocás al Señor por medio de lo que entendiste. Y después Dios va a encargarse si esa persona es salva o no. Pero debemos hablarlo, debemos comunicarlo. Y termina el versículo 15, y hay una cita ahí, es una cita de Isaías capítulo 52, versículo 7, y dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Este es un mensaje, a veces lo tenés y cuando lo tienen en PowerPoint o están haciendo propaganda de que van a predicar esto, tienen unos pies ahí o marcas en la arena, ¿no es cierto?, de los pies hermosos del predicador. Yo quiero decirles esto, no voy a mostrar mis pies porque no son hermosos. No está hablando de la belleza del pie de la persona que está anunciando el evangelio. Realmente esta cita es una cita en Isaías y la cita está hablando de la liberación de Israel cuando estaban bajo cautiverio, cuando salieron de Asiria y cuando salieron de Babilonia luego, es algo que empezaron a anunciar, hemos sido libres. Ya está, ya no estamos bajo el cautiverio, entonces el Evangelio sabemos que significa buenas noticias, entonces iban anunciando personas por el pueblo diciendo, hemos salido de la esclavitud o de estar bajo cautiverio en estas dos naciones. Y entonces iban por todos lados proclamando qué grande que era Dios, qué bueno que es Dios, que nos liberó. No eran los pies, sino que era la idea de la persona que iba anunciando el mensaje de la liberación, del cautiverio. Acá no está hablando de liberación, no está hablando de cautiverio, acá está hablando, y Pablo lo usa para hablar del Evangelio. Y él dice, cuán hermosos son los pies. No, yo tengo pies feos, no tengo que ir. No, cuán hermosos son esas personas que van y dicen, yo quiero compartir el Evangelio. Yo voy a usar las oportunidades que Dios me dio y voy a hablar el Evangelio, voy a enseñarlo, voy a decir lo que Dios hizo en mi vida. Y a veces llegamos y decimos, bueno, pero yo no sé todo lo que sabe el pastor o el misionero. Y el pastor no sabe todas las cosas tampoco. Y he tenido muchas conversaciones donde les digo, no tengo la respuesta en este momento, pero voy a estudiarlo y después vamos a charlar de esto otra vez. Y voy otra vez y le digo, ya lo estudié. Y voy con otra respuesta, porque vas aprendiendo y vas conociendo cosas de la Biblia que quizás no sabes. Pero no es una excusa para no llevar el Evangelio. Pablo está diciendo acá, debemos llevar el Evangelio. Debe ser proclamado. ¿Cómo van a invocar al Señor si no han escuchado del Señor? Ahora otra vez, Pablo nos está hablando en estos capítulos de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Él nos habla de la soberanía de Dios y en la soberanía de Dios, y a nosotros nos cuesta en nuestras mentes humanas entender cómo Dios es un Dios soberano y a la misma vez permite al hombre tomar decisiones de rechazar o de creer en el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona eso? No sé, lo único que sé es que las dos cosas están en la Biblia. Dios lo sabe juntar, pero acá lo tenemos otra vez. Si Dios es un Dios soberano y Él va a salvar a ciertas personas, y Él después te dice, pero ¿cómo va a poder salvar a estas personas que Él quiere salvar si vos no vas a salir a compartir el Evangelio? Dios está en control, eso es lo único que puedo decir.
Pero Dios te da la oportunidad a vos de ser usado, de salir y predicar el Evangelio con otros. Y debemos predicar el Evangelio para que personas puedan invocar el nombre del Señor y ser salvos. El segundo punto es los que rechazan al Señor. Y lo vemos ahí en el versículo 16 y 17, realmente hasta el 21, pero Pablo dice en el 16, sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso no han oído? ¿O acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Empieza en el versículo 16, dice, sin embargo, aunque el Evangelio está para todos, nos dice, no todos hicieron caso. La idea de eso es de escuchar atentamente y obedecer a la palabra de Dios. Lo que hicieron fue rechazar el Evangelio. Lo escucharon, que es la manera que son salvos porque es al escuchar, pero lo escucharon y decidieron que no era para esa persona. Dijeron, no voy a poner al Señor como Señor de mi vida. Y Isaías dice, hay una cita ahí, dice, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El pasaje ahí que él está citando es Isaías capítulo 53. Y si estudias la Biblia, el capítulo 53 es un pasaje, uno de los más conocidos de Isaías. Es el de profecía de que el Señor iba a morir por nuestros pecados. Y está hablando de que iba a haber un Salvador sustituto. Un Salvador que iba a ser quebrantado, iba a sufrir en gran manera por nuestros pecados. Y podés estudiar todo el capítulo 53. Y después las buenas nuevas que vemos ahí es que como Él murió en nuestro lugar, nosotros podemos ser salvos, podemos ser perdonados. Y Pablo dice acá, o realmente Isaías dice, aún con todo esto que estamos compartiendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ellos estaban compartiendo el Evangelio y los mismos judíos estaban rechazando eso. No querían creer en el Salvador. Y Pablo usa esto y marca que aún en ese pasaje tan importante las personas no habían creído y lo cita acá para que, digamos, estamos compartiendo el Evangelio de esta manera y mirá, hay algunos que no lo creen, hay algunos que lo rechazan. Algunos lo rechazan porque es muy simple. Dicen, no puede ser que Dios hace todo. Hay algunos que lo rechazan porque no quieren dejar su vida de pecado. Hay algunos que lo rechazan por X razón. Pero Pablo nos dice acá, bueno, Isaías ya lo dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay algunos que lo van a rechazar. Y después va al versículo 17, y el 17 parece que está colgado ahí en el medio, ¿no es cierto? Porque ya hablamos del oír. Pero creo que él está diciendo, nosotros vamos a compartir el Evangelio y algunos van a rechazar el Evangelio. No debe desanimarte. No debe frenarte de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces nosotros salimos, compartimos el Evangelio y quizás se burlan de vos, o quizás te ignoran, o quizás causa problemas en tu trabajo si estás compartiendo ahí, o quizás te rechazan como persona. Y hay algunos que dicen, yo nunca voy a hacer eso otra vez, fue una experiencia horrible en mi vida. Y Pablo mismo está diciendo, se comparte el Evangelio en Isaías, que el Mesías iba a venir y estaban rechazando eso. Hoy compartimos el Evangelio y están rechazando eso. Entonces él marca el versículo 17, sin embargo es la idea, sí que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Cristo. Entonces compartimos el Evangelio, seguimos compartiendo el Evangelio, sabiendo que van a haber personas que van a rechazar el Evangelio. No debe desanimarte, sino que debe motivarte a seguir compartiendo el Evangelio. No lo dice en este pasaje, pero ¿sabes qué? Van a haber personas que sí escuchan y creen en el Evangelio.
Pero Pablo está remarcando, viene de oír. Y el oír viene de predicarles la palabra de Dios. ¿Quién? Todos nosotros. Y compartimos el Evangelio con ellos y hay algunos que van a rechazarlo. Sin embargo, seguimos predicando, persuadiendo, orando por su vida para que conozcan a Cristo y orando que Dios los salve. Y no tenemos que manipularlos, no tenemos que decirle, bueno, haz esta oración y ya está. No tenemos que engañarlos. Tenemos que predicar la palabra de Dios, el Evangelio. Y Dios usa eso para que crean. Muchos lo rechazan, pero algunos creen por oír en el Evangelio. Y después Pablo llega acá al versículo 18 y él va a hablar otra vez de los gentiles y de los judíos. Y llega al versículo 18 y dice, pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Y ahí está haciendo referencia a los gentiles. Y dice, ¿acaso nunca han oído los gentiles? Y él dice, ciertamente que sí, y cita un salmo, Salmo 19:4, dice, por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. David está acá, y aún David, con el poco entendimiento, él no tenía todo el entendimiento que tenemos de toda la palabra de Dios, pero él estaba como, se ha proclamado quién es Dios en toda la tierra. Y él hace eso en ese salmo, cita eso y dice, sí, la palabra de Dios ha sido proclamado por todos los confines de la tierra. Y Pablo agarra esa cita y dice, sí, los gentiles han escuchado el Evangelio. A lo mismo que David dijo, es verdad hoy, lo han escuchado. Ahora, no está hablando acá de un Evangelio general, o como lo decimos, una revelación general de Dios, porque algunos quieren decir, bueno, esto está hablando de la creación. Y no está hablando de la creación, aunque la creación le saca la excusa al hombre de decir no escuche el Evangelio, porque ven que hay un Dios. Pero acá no está hablando de eso. ¿Por qué? Porque la creación no se puede oír, ¿no es cierto? La creación no se oye. ¿Qué se oye? La predicación de la palabra de Cristo. Entonces Pablo está dándonos a entender, citando al salmista acá, que por toda la tierra ha salido el Evangelio o las buenas nuevas de quién es Dios. Ahí dice su voz. Y hasta los confines del mundo sus palabras. Entonces en algún momento la palabra de Dios había llegado a todo el mundo. Lo habían escuchado. Los gentiles habían escuchado de Dios y quién era Dios. No sé todas las maneras que lo hace, pero la palabra de Dios nos dice que fue así. Está citado en Salmo, está en Salmo por David y está en Romanos citado por el apóstol Pablo, y son los dos inspirados. Entonces Dios nos dice que ha llegado la palabra de Dios a los confines de la tierra. Lo han escuchado. Y los gentiles han escuchado su voz y sus palabras, y la revelación de Dios mismo ha salido por todas las tierras. Y entonces Pablo dice, entonces no tienen excusa. Ha salido. Quizás lo han rechazado. Quizás lo han ignorado. Quizás no era para ellos, entre comillas, porque pensaban, no quiero saber nada con eso. Pero han escuchado. Y después tenés el segundo grupo, los judíos. Y versículo 19 dice, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, y él habla acá de Deuteronomio 32:21, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Los judíos sabían que Dios iba a salvar al mundo. Sabía que iba a ser de bendición para todo el mundo. No querían eso. ¿Por qué? ¿Qué querían? Ellos eran el pueblo de Dios, escogido por Dios. El resto no les importaba. El resto eran inmundos. Que hagan lo que quieran. Pero nos vemos en Génesis 12:3. Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
Entonces el judío sabía que el evangelio iba a ir a todas las personas, las buenas nuevas, la bendición de Dios, pero rehusaron escuchar eso. En Éxodo 19, 5 y 6, dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras, o estas son las palabras que dirás a los israelitas. Eran sacerdotes y eran una nación santa, separada, pero el propósito era de comunicar quién es Dios, de ser un reflejo, de tener a Dios como su supremo. Y en Deuteronomio 32, 21, ellos me han provocado a celo, está hablando de Israel. Israel había ido con sus propios ídolos, dejaron a Dios de lado, entonces dice, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo, los irritaré con una nación insensata. Ahora, qué linda palabra. Los gentiles, los que hemos creído, somos la nación insensata, ¿no? Pero Dios dice acá, no es la idea de que eran unos tontos o algo así, sino que eran sin entendimiento. Y cuando vemos acá en el versículo 19, lo que Dios está diciendo es, Israel sabía y ellos igual hicieron lo que quisieron, adoraron a sus propios dioses, dejaron a Dios de lado, no escucharon la misma palabra de Dios que los llevaba a decir necesitamos un Salvador, sino que rechazaron al Salvador. Y entonces Dios dice, ellos sabían y ahora voy a provocarlos, van a estar celosos porque Dios va a decir, bueno, esto sigue estando para los judíos que quieren creer, pero voy a sacarlos de acá y voy a darles mi bendición a los gentiles. Ahora, para un judío que la bendición de que ellos eran los únicos delante de Dios, ahora pase de ellos a un gentil, era algo que no podían entender ellos, era algo que no podían aceptar. Y era algo que les producía celos porque decían, no, Dios es nuestro Dios, no tu Dios. Y entonces Dios agarra a un pueblo sin entendimiento entre los gentiles y Él lleva el evangelio a los gentiles, que es lo que el predicador principal a los gentiles fue Pablo, y estaba yendo por todos lados y personas estaban conociendo a Cristo y el pueblo de los judíos se estaban poniendo celosos y estaban siendo provocados a ira porque estaban diciendo, no, no es para ellos la salvación. Y después en el versículo 20, Pablo cita a Isaías. Entonces no solamente cita a Moisés en Deuteronomio, sino que a Isaías 65:1, y dice y agrega que Isaías es muy osado, y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces ahora tenés los gentiles que no adoraban a Dios, no buscaban a Dios, realmente vivían su vida con sus ídolos, con sus creencias, ignoraban a Dios. Y él dice, fui hallado por los que no me buscaban. De repente ellos no estaban buscando a Dios, llegó el evangelio a ellos, de alguna manera, por algún predicador que llevó el evangelio, llegó la palabra de Dios a ellos y dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí. No querían saber nada conmigo, pero cuando llegó el evangelio, escucharon el evangelio y algunos creyeron en el evangelio e invocaron el nombre del Señor como su Salvador. Y Pablo, ¿por qué está diciendo estas cosas? Porque él está hablando a los judíos y le dice, ustedes no solamente rechazaron al Mesías, sino que esa bendición que era para ustedes si hubiesen creído, ahora va a pasar a todos. Y yo realmente doy gracias a Dios por el rechazo de Israel, porque el Evangelio, aunque era planeado así desde antes de la fundación del mundo, el Evangelio después fue dado a los gentiles y es por eso que nosotros podemos ser salvos, aunque siempre fue ofrecido a todos. Pero el judío estaba como, no, esa bendición es nuestra. Tenemos la palabra de Dios y nuestros mandamientos. Y vamos a rechazar todo lo que vos estás predicando, Pablo, porque no va con lo que nosotros creemos. Y entonces no solamente fueron provocados a celos
porque ahora Dios era el Dios de los gentiles, sino que Dios le dice, yo fui a esas personas que no sabían nada, no me estaban buscando, no querían saber nada conmigo, pero les llevé el Evangelio y creyeron. Y lo que quiero marcar con esos versículos que es importante es esto. La gracia pertenece a Dios. Él es el que da la gracia y la misericordia. Pertenece a Dios. Y Dios lo da como Él quiere. Una vez alguien me preguntó si Dios podía salvar a un dictador que ha asesinado a miles y miles de personas. No voy a decir cuál es el dictador, podemos pensar en miles de dictadores, ¿no es cierto?, en la historia, o cientos de dictadores que han matado a personas. Y me preguntaron, ¿puede Dios salvar a esa persona? Y le dije que sí, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. No estaba muy contento con esa respuesta. Dice, ¿cómo puede ser? Vos sabés las atrocidades que ha hecho. Ahora le dije, Él puede salvarlo, porque Dios da la gracia a quien Él quiere dar la gracia. Y lo puede hacer de esa manera. Pero probablemente el hecho de que ya está en ese lugar de poder y ha hecho esas cosas, probablemente su corazón está endurecido y Dios no lo va a salvar, digamos. O Él ya ha rechazado a Dios. Pero no soy yo el que tiene que juzgar eso. Dios es el que da la gracia. Y después de hablar de eso, pensaba en alguien que quizás en la historia tenía un corazón de dictador y hizo atrocidades y Dios lo salvó. ¿Saben quién es? El apóstol Pablo. Puede ser que hay otros nombres, pero el apóstol Pablo fue contra la iglesia de Dios, contra los creyentes, y Dios lo salvó. Porque Dios da la gracia como Él quiere. Él presenta el Evangelio. Personas conocen a Cristo como su Salvador, invocan al Señor, salen a predicar a otras personas que no conocen al Señor, y algunos van a rechazar y van a decir, no quiero saber nada con tu Dios. Y algunos van a escuchar el Evangelio y van a creer en el Señor y van a invocar al Señor. Y vos y yo no podemos salvar a ninguno, no podemos decir, Dios, salva a este o no predico más, pero podés decir, Dios, por favor, salva a este, y podés orar y podés buscar oportunidades, pero tenés el privilegio de participar en comunicar el Evangelio con judíos, con gentiles, y Dios va a mostrar su gracia como Él quiere. Y llegamos al versículo 21. Y dice, pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Nos dice ahí todo el día. Dios está diciendo constantemente, sigue estando disponible para los judíos la salvación. Está ofrecido hasta el día de hoy. Él es paciente. Él es amable y espera y soporta. Y mantiene su ira guardada por ahora. Pero algún día ya no va a soportar más. Pero lo que él está diciendo acá, Pablo está diciendo, los gentiles, algunos escucharon y han creído, los judíos han rechazado y sin embargo Dios sigue extendiendo, Él todo el día extiende sus manos, es la idea de ofrecer reconciliación, vengan, seamos amigos, arreglemos la cosa, que haya reconciliación por medio de Cristo, solucionamos este problema de pecado una vez y para siempre, y Él constantemente, todo el día, se lo ofrece a los judíos, se lo ofrece a los gentiles también, pero en este versículo se lo está ofreciendo a los judíos. Y dice, extendiendo mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Y ellos decían, no Señor, no queremos nada. Lo rechazaban, eran desobedientes, eran rebeldes y dicen, no Señor, no quiero tu salvación. Voy a llegar por mi propia cuenta. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y rechazaron al Señor. Y hasta el día de hoy, Israel sigue esperando un Mesías.
porque han estudiado el Antiguo Testamento y hay un Mesías que viene, el problema es que ya vino. Y nos dice la palabra de Dios que algún día ellos van a venir al Señor cuando regrese y ahí van a darse cuenta de que habían rechazado al Mesías. Y en ese momento ya va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque la salvación es hoy. Dios ofrece hoy a los judíos, a los gentiles. Quizás estás aquí hoy en esta mañana y no conoces a Cristo como tu Salvador. Quizás has sido una persona religiosa y quizás has escuchado el Evangelio y sos buena onda con los creyentes, ¿no? Con los cristianos. Pero quizás no conoces a Cristo como tu Salvador. O quizás has hecho una profesión de fe en algún momento, pero realmente no hay evidencias en tu vida de que Jesús es Señor en tu corazón. Entonces necesitas examinar tu corazón para ver si realmente sos salvo. Pero hoy podés creer en Cristo como tu Salvador. Él murió en tu lugar. Él murió a causa de tus pecados. Y cargó cada uno de tus pecados. Los que ya has cometido, los que estás cometiendo presentemente, los que vas a cometer, los cargó todos sobre Él. Y pagó por cada uno de ellos. Y murió. Y al tercer día, Dios dijo, Cristo es el pago suficiente y resucitó de entre los muertos en victoria sobre el pecado, habiendo pagado por los pecados del hombre de toda la historia. Y Él hoy te ofrece perdón de pecados y justicia delante de Dios. Y es solo por creer. ¿Qué significa creer? Creer que Dios hizo todo, que su pago fue suficiente. Y cuando crees, no solamente estás diciendo, sí, Señor, creo que hiciste eso, sino que estás diciendo, creo eso y como resultado, quiero que seas el Señor de mi vida. Gracias por salvarme, ahora quiero ponerte en primer lugar. Quiero que seas prioridad y quiero obedecerte. ¿Crees en el Señor? Podés hacerlo hoy donde estás. Si ya crees en Cristo como tu Salvador. Dos cosas para nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador. Primero, ¿estás compartiendo el Evangelio con otros? La fe viene del oír, y el oír de la palabra de Cristo. ¿Y quién es esa persona que Dios ha puesto en cada lugar para compartir el Evangelio? ¿Sos vos? ¿Estás compartiendo el Evangelio con otros? Necesitan escuchar del Evangelio, pero vos no sabés, me van a tratar mal. Puede ser. Se van a burlar, puede ser. Me va a costar en mi trabajo o en mi escuela, puede ser. Sin embargo, Dios nos da el privilegio de llevar el Evangelio a otros. No porque somos mejores, sino porque Dios ya nos salvó a nosotros y ahora Él no nos necesita, pero Él dice, vos conoces a Cristo y yo quiero darte la oportunidad de comunicarlo con otros. ¿Estás comunicando el Evangelio con otros? Y remarcando lo que miramos la semana pasada, en segundo lugar para los creyentes, ¿tenés al Señor como Señor de tu vida? Él debe ser la prioridad. Tu deseo debe ser de adorarle, de obedecerle, de vivir de acuerdo a sus parámetros, en obediencia a Él. Y quiero decirles esto, ninguno de nosotros está allí. Todos nosotros necesitamos seguir poniendo a Cristo en primer lugar. Es una lucha constante, minuto a minuto, poniendo a Dios en primer lugar, sacando a nosotros de primer lugar, que probablemente casi todos nosotros nos tenemos en primer lugar, y poner a Dios en primer lugar, y decir, Dios, yo quiero vivir para vos, yo quiero servirte a vos, yo quiero obedecerte a vos, yo quiero agradecerte en obediencia a ti por todo lo que has hecho por mí en la salvación. Eso debe ser nuestra respuesta a Dios. La salvación es ofrecida a todos, algunos lo aceptan e invocan al Señor y algunos lo rechazan. Si lo has aceptado, viví para el Señor y da gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y si lo has rechazado, todavía estás a tiempo, podés creer hoy en el Salvador y ser aceptado por Él. Vamos a orar.
Padre nuestro, te damos gracias por este pasaje y te damos gracias realmente por el libro de Romanos, donde aprendemos tanto de la justicia, tu justicia, Señor, y realmente la falta de justicia que tenemos como hombres y mujeres pecadores. Señor, te damos gracias porque vemos también en tu palabra el plan de salvación. Tu Hijo Cristo, que es sin pecado, Él vino y entregó su vida para cumplir con el plan tuyo, Señor, para poder pagar por el pecado una vez y para siempre. Te damos gracias, Señor, porque en algún momento, aunque pasó hace más de 2000 años, en algún momento alguien nos compartió la palabra de Dios. Y quizás llevó varias veces, pero en algún momento entendimos el Evangelio y creímos en Cristo como nuestro Salvador. Y te damos gracias porque en ese momento, de acuerdo a tu palabra, fuimos salvos y perdonados y justificados. Te damos gracias por la salvación que nos has dado. Señor, pedimos ahora, cada uno de nosotros que conoce a Cristo, que obres en nuestro corazón para que tengamos un deseo de compartir a Cristo con otros, pero también, Señor, que te pongamos a ti en primer lugar, que tú seas la prioridad de nuestro corazón, que tú seas la prioridad en cada detalle de nuestra vida, obedecerte a ti, vivir para ti, ponerte como Señor. Pedimos que eso sea el deseo de cada uno de nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica. Tú eres un Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso, soberano, y queremos agradecerte por lo que has hecho mandando a Cristo en la cruz. Y pedimos que eso sea una vida de obediencia que te agrada a ti. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.